Bueno, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Javier, muy buenas noches. Buenas noches, señores televidentes, una vez más. Qué difícil, ¿no? Cuando uno dice todo aquello que atenta contra nuestra civilización. Y algunos lo ven como algo bueno, no es para tanto. Sin embargo, se ha ido metiendo la ideología de género dentro de todos nuestros aspectos, ¿no? Culturales de nuestra patria. Parece como que fuera parte de un plan sistemático de destrucción. Bueno, yo creo que no parece. Es. Para mí es, como hablábamos en programas anteriores, desde un punto de vista exclusivamente de política económica o geopolítico para nuestro país, sin consideraciones médicas, sin consideraciones religiosas. Todo esto de la homosexualidad, del femicidio, de las políticas abortistas, obedece todo a un plan perfectamente predeterminado de directamente diezmar nuestra población y una reducción poblacional para que no podamos defender nuestros recursos. Y tan es así que luego del video que tengamos para mostrar, vamos a hablar sobre datos concretos. Datos puntuales, estadísticos. Y lo que vos decías de la relativización de estas cuestiones, hoy estamos asistiendo a las manifestaciones en apoyo de Nail Galarza, la chica esta que asesinó a su novio como si fuese una heroína. Una heroína, ¿no? Entonces estamos subvertiendo todo tipo de valores, todo tipo de escalas, que al respecto tenemos un video de Agustín Laje, si el señor director lo puede ponerlo. O puedo... Primero vamos a ver el pantallazo, un pequeño pantallazo muy cortito de qué es el género, esa palabra que hoy la dicen así al pasar, ¿no? Y sin embargo es un invento, ¿no? Porque ni siquiera está dentro de la Real Academia con lo que cómo se lo plantea, desvirtuando lo que realmente existe y es natural, que es el sexo, ¿no? Masculino y femenino. Señor director, por favor, a ver si nos pone en pantalla este... La ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes, que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer, y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo sexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza, en especial la feminidad y la maternidad. Odiar al hombre como opresor, a imagen de la lucha de clases. La mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina, o sea, sin consecuencias ni vínculos, eliminando la maternidad. Entra así en escena el aborto como derecho. Aparecen también los lobbies homosexuales, que fueron a unirse a los feministas, ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer. Es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad. Por cierto, que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos, poder y un negocio de enormes proporciones. El lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal, declaraciones de intenciones, compromisos de países, etc., que no obligan a nada, pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de Europa o de la ONU. Siguieron luego una agenda perfectamente establecida y coordinada. Los pasos y las estrategias se van repitiendo en todos los países y se utilizan los mismos métodos. Sus armas son el engaño, con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental y del lenguaje, etc., y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos, inversiones desproporcionadas de fondos públicos, persecución legal y punible del disidente y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Como hombres y mujeres, como ciudadanos, como contribuyentes, como padres,
Debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos, nuestra dignidad humana. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Busca la ideología de género destruir nuestra dignidad humana. Y hoy lo vemos con el tema del aborto. En definitiva es casi un corolario. Bueno, corolario será si llega a la eutanasia o a todas estas barbaridades que hoy en algunos países nórdicos, por ejemplo, o en la misma Canadá, se propicia la necrofilia, la pedofilia, como una orientación sexual, te dicen inclusive algunos partidos, ¿no?, nórdicos, de que la pedofilia se puede entender de esa manera. Es decir, y empiezan así de a poquito con engaños y van pervirtiendo toda la sociedad. ¿Para qué? Y esto es lo que siempre nosotros decimos, Javier, porque en el fondo nos quieren pocos, nos quieren pobres, endeudados, sin cultura, sin seguridad y con todos los recursos naturales disponibles para algún día poder venir por ellos. Así es. Ahí en el video veíamos que se ponen en duda también las informaciones estadísticas. Claro. Para traer simplemente a colación de la cantidad de femicidios que ocurrieron en el año 2017 acá en nuestra provincia de Salta, tenemos el informe de la Corte de Justicia de Salta de que hubo solo 11 casos judicializados. O sea que la información cuantitativa en la que con causa, nombre y apellido son 11 casos en la provincia de Salta. Obviamente es tremendo, claro, 11 femicidios, no tendría que haber ninguno, pero de ahí a magnificar cifras para volcar a la opinión pública es una metodología de un programa preestablecido. Lo mismo pasa con el aborto, cuando la información... La información del 2017 no las tenemos firmes, pero tenemos del 2016. La Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, sobre un total de muertes de mujeres de 171.408 por abortos provocados o clandestinos, 31. 31. Y quieren hacer una como se dice, una política de salud pública en función de 31 casos. Claro, o sea que las muertes maternas por abortos está muy lejos de ser un problema de salud pública. Claro. Está el cáncer de mama, están los distintos tumores, problemas coronarios, suicidios, apendicitis, accidente de tránsito, es decir, todo el resto de las causas, pero no potencian este solo aspecto porque es todo parte del mismo sistema de información. Ahora sí, señor director, si ponemos en el video de Agustín Laje. El pasado 30 de diciembre nos enteramos la triste noticia de que Fernando Pastorizo, un joven de apenas 20 años de Gualeguaychú, fue brutalmente asesinado por Nair Galarza, su novia de apenas 19 años. El caso tomó resonancia nacional de inmediato. Es que hasta el momento nos habían asegurado, afirmado y obligado a pensar que la llamada violencia de género, es decir, la violencia entre los sexos, solamente podía darse de un hombre contra una mujer, hasta que Nair Galarza asesinó brutalmente a su novio. El feminismo se puso nervioso, el relato se les hizo trizas, se vio de inmediato que a ellas la vida como tal y su valor no les interesa, la vida y su valor para ellas están en función de una causa política. Se nos dijo de inmediato también que el caso era una excepción a la regla, era algo que raramente se da, que no lo podemos asumir como tal, y se nos prohibió en consecuencia siquiera pensar que las mujeres también pueden matar a los hombres. Pero miremos de cerca los datos a ver si verdaderamente se trata de una excepción a la regla. El día 30 nos enteramos del asesinato de Fernando. Al día siguiente, en Salta, un hombre fue acuchillado por su mujer y terminó muerto. Al día siguiente, pleno año nuevo, en La Plata, la casa de un hombre es incendiada por su expareja. Al día siguiente, en Rosario, un hombre es apuñalado en el tórax por su mujer y termina en un hospital de urgencias. Hace algunas semanas nos enteramos otro caso muy resonante, el de Córdoba. Una mujer le rebana con una tijera de podar el pene a su amante. Y hace también algunas semanas nos enteramos de que en Misiones una mujer apuñaló en el corazón a su novio.
¿A ustedes les parece que estos casos son meras excepciones a la regla? Demasiadas excepciones, ¿no les parece? Es evidente que los casos de violencia de mujeres contra hombres está invisibilizado en nuestra sociedad. Y no por el omnipresente patriarcado, sino por un discurso feminista que imposibilita incluso aplicar conceptos como el de violencia de género a casos como el de Fernando. En esta sociedad a nadie le interesa ni tampoco conocemos cuántos hombres son anualmente agredidos e incluso asesinados por sus mujeres. ¿Saben qué? A nadie les importa. Esos temas no dan ni votos ni convocan marchas. Tenemos en Rigor de Verdad un estudio publicado al respecto. Es el de la Fundación Libre, que ha relevado medios de comunicación, encontrando que a lo largo del 2017 se dieron por lo menos 58 casos de hombres asesinados por sus mujeres. Si a ese estudio le sumamos además los casos de niños asesinados por mujeres, los números se nos disparan a 83. Voy a remarcar lo siguiente: estos casos son solo aquellos que han trascendido en la prensa. ¿Se imaginan ustedes a cuánto ascenderían estos números si pudiéramos contabilizar también los casos que no han tenido trascendencia pública a través de los medios de comunicación? Las mujeres también matan hombres, y esto último parece no importarles en absoluto a las feministas. Todo lo contrario, el feminismo radical está llamando desde hace tiempo a la muerte de los hombres. Muerte al macho no es simplemente muerte al machismo, no es una inocente metáfora. Si muerte al macho fuera muerte al machismo, ¿por qué no escribir sencillamente muerte al machismo? O nos van a decir ahora también que ese nuevo eslogan que aparece en todas las marchas feministas de los últimos tiempos, que dice mata a tu novio, a tu papá y a tu hermano, es también una metáfora. Y no hemos visto también en los últimos días, por ejemplo, importantes referentes feministas declarando explícitamente la guerra contra el sexo masculino, como es el caso de Emily McCombs, periodista feminista de HuffPost, quien llamó a las feministas a agruparse en el 2018 para matar hombres. No en vano, hoy Nair, la chica que asesinó a balazos a su novio, recibe el apoyo explícito de numerosas feministas. Memes e imágenes celebratorias con lo que ella hizo hoy circulan por las más importantes páginas de Facebook, de Twitter, de Instagram del feminismo argentino. Nair por fin es la mujer que mató al macho. Nair es la mujer que cumplió el mandato de matar a su novio. ¿Cuántas feministas se vieron acaso en la marcha por el chico asesinado? Solamente una, su hermana, que como buena feminista asumida que es, no tuvo mejor idea que responsabilizar de una extraña manera al patriarcado por la muerte de su hermano. Un raro caso de disonancia cognitiva. Nair Galarza tuvo a su favor un feminismo que es hoy un discurso hegemónico en nuestra sociedad. En todos estos casos, la mujer tiene una salida muy simple. No tiene más que decir que el asesinado ejercía sobre ella violencia de género. El asesinado doblemente víctima, por supuesto, primero a balazos y después pisoteado en su memoria, y ya no tiene cómo defenderse. Esto fue lo que pasó con Fernando. Los medios de comunicación, no en vano, durante varios días, tomaron a la víctima como el victimario y a la victimaria como la víctima. Nair Galarza por varios días pasó a ser la víctima del asesinado. O como dijo un opinólogo de circunstancia en el inefable programa televisivo El Diario de Mariana: ahora hay dos víctimas. Él es una víctima, pero ella también es una víctima. ¿Se imaginan ustedes en algún caso de los llamados femicidios oír por televisión a alguien decir que el asesino también es víctima? Desde ya que no. Cuando los hombres son las víctimas, incluso el humor negro está socialmente aceptado y es celebrado por los medios de comunicación. Recordemos, por ejemplo, el reciente caso de la mujer que en Córdoba castra a su amante con una tijera de podar. El travesti de la farándula, Lizzy Tagliani, sale inmediatamente por Twitter a decir que ella precisa el número de la castradora porque quiere ponerse una bikini nueva. Medios tan importantes como Todo Noticias y como Radio Mitre no dudan un segundo en recibir con gracia la humorada de dudoso gusto. El feminismo ya no es una lucha por la igualdad, sino una lucha por privilegios. En esta sociedad, una mujer puede matar a un hombre y cubrirse de inmediato diciendo que éste ejercía sobre ella violencia de género. El caso de Nair Galarza no es único. En el caso de la cordobesa que castró a su amante, ella de inmediato alegó también que él en verdad era un desconocido que quería violarla. En Belleville, por ejemplo, tenemos el caso de una mujer que descuartizó a su marido y fue absuelta por la justicia por alegar que éste ejercía sobre ella violencia de género. ¿Y cómo olvidarnos del caso de la mendocina Julieta Silva, quien atropelló y asesinó a su novio y hoy cumple prisión domiciliaria?
En este contexto, muchas personas empiezan a decir ni uno menos, reconociendo que los hombres también pueden ser víctimas de sus mujeres. Yo pienso personalmente que en una sociedad verdaderamente justa tendríamos que descartar todas estas nociones ideológicas que nos han enseñado que el valor de las personas es en función de sus genitales y de los genitales que eventualmente tenga su potencial victimario. En una sociedad verdaderamente justa concluiríamos que nadie menos es mejor. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Agustín Laje, impecable explicación a partir de un hecho lamentable, ¿no? Como fue esta muerte de este joven en manos de su novia de 19 años. Como esto trascendió en los medios, ¿cuántos otros casos, ¿no? habrá de este tipo, como decía él, respecto de muchas estadísticas, y cómo los grupos radicalizados feministas se agarran a lo mejor de estadísticas falsas para imponer ideología de género, porque en definitiva es eso, es como llevar la ideología de género al extremo. La semana pasada, recordá que estuvo en Salta Sarah Winter, que fue una feminista radicalizada y se convirtió, y dio testimonio de cómo se las adoctrina, cómo se la financia, cómo hay tantos millones detrás de estos grupos, ¿no? radicalizados, y que bueno, que hoy los tienen a muchos de ellos con el pañuelito verde impulsando el aborto en Argentina. Es lamentable, ¿no?, de que la ocupación y preocupación de toda nuestra comunidad sean estos temas tan sangrientos, porque realmente no tienen otro nombre, tanto el femicidio, el aborto, es una cuestión de esa naturaleza. Frente a la situación de pobreza, la situación de indigencia, la situación de deterioro de nuestras instituciones, el avance de la ilegalidad en todo sentido, el ir a un camino de transformación virtualmente tribal, en la cual ya las normas no existen y cada uno hace lo que quiere. Creo que es el principio de disgregación de nuestro pueblo, se está acrecentando de esta manera. Veremos qué sucede en los próximos días en el Senado con respecto al tratamiento de la ley, ¿no? Hay camino al 8, yo no sé si hay imágenes, pero lo de Luján fue multitudinario, había unas fotos realmente impactantes, había inclusive videos que mostraba a miles de argentinos, que lo hicimos desde cada catedral de cada provincia. De hecho, el domingo aquí hubo una misa también multitudinaria acompañando esta consagración del pueblo argentino a la Virgen de Luján como patrona de los argentinos, pidiendo por las dos vidas. Y eso los medios no lo tomaron, es decir, fíjate que ni TN, ni Canal 13, ni el 9, ninguno estuvo acompañando esa, diríamos, misa multitudinaria que se replicó en distintos lugares de nuestro país. Inclusive la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, creo que el mismo domingo tiene una foto con su pañuelo, como tenemos aquí, ¿no?, de pañuelo celeste, que de alguna manera nos identifica a aquellos que estamos a favor de las dos vidas. Yo creo, Javier, que en estas instancias es como que lo que nos une a los distintos sectores son los valores, es decir, que defendemos, ¿no? Y ahí, fíjate, ahí la vemos, ¿no?, a María Eugenia Vidal con su pañuelo celeste. Pero en definitiva, yo creo que si esta ley no sale, ¿no?, es como que se puede barajar y dar de nuevo, pero de salir creo que es mi humilde opinión, que todo el panorama político se va a resquebrajar, porque es muy difícil construir un proyecto político con alguien que en algo tan importante como es defender el derecho básico universal, como es el derecho a la vida, hay disidencias, ¿no? Porque hasta la misma lógica clásica nos muestra que es imposible arribar a una conclusión a partir de principios que se contraponen. Entonces yo creo que si la política es una gran herramienta de transformación de la sociedad, siempre lo compartimos contigo, donde pensamos que la palabra interés nacional ya desapareció, ¿no?, de la jerga de la política. No se habla más del interés nacional, no se habla más de los intereses estratégicos nacionales, no se habla más de geopolítica, no se habla más de justicia social, digamos, ¿no? Y no se habla más de producción, porque en definitiva hablamos de macroeconomía, de variables, cuestiones financieras, pero no estamos hablando de lo más importante, como un país como la Argentina, con un vasto territorio,
que tendríamos que ser muchos más, tendría que haber una política de Estado a favor de la vida y de la natalidad, nuestros recursos naturales, no solo la defensa, sino justamente ver cómo los explotaríamos en función de esa gran potencialidad que tenemos. Sin embargo, nos marca la cancha Greenpeace, ¿no? Una cosa que a mí me pone muy mal, porque los salteños tendríamos que definir nosotros nuestros recursos naturales, cómo lo vamos a explotar, cómo vamos a tener más capacidad de generar más trabajo y más producción. Es así, y yo pregunto a vos y pregunto a la audiencia, si creemos que si se aprueba esta ley del aborto, los 171.408 casos, de acuerdo al informe del 2016, no creo que haya ningún tipo de variación y no creo que ocurra absolutamente nada posterior si se aprueba o no la ley del aborto. En cuanto a muertes de mujeres, cuanto a muertes de mujeres, por un montón de situaciones y claro, realmente que nadie está preguntándose por eso. Realmente la aprobación de esta ley del aborto no va a cambiar en nada la cantidad de muertes por toda la cantidad de distintas consecuencias que las que acabamos de mencionar, ¿no? Y en realidad ese es el problema, ¿no? Las consecuencias que esto traería para la Argentina, de todo tipo. Y pero iremos además, después más violencia, ¿no? Iremos después al aborto postnatal, que es lo que se está debatiendo en Canadá en estos momentos. Entonces, que si el hijo nacido y uno ve que no lo va a poder mantener o no le gusta, entra en lo que se llama el aborto postnatal y puede desembarazarse. La ventana como dijiste, la ventana de Overton. De Overton, que lo vimos la semana pasada. Javier, muchas gracias por